Dios de Israel, amado hermano, amado hermano, gócese así como estábamos en la alabanza, Padre amado. Te damos la gloria, la honra por este tiempo, Padre, de tu oración, de tu alabanza, de tu presencia. Gracias porque tú perdonas nuestros pecados, porque tú limpias nuestras vidas, porque tú restauras nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre. Gracias por tu misericordia. Haremos este toque de shofar, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amado hermano. Que sean nuestros oídos destapados. En el nombre poderoso de amado hermano, a través de este toque de shofar, a través de la lectura de la palabra. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que sea usted usando mi boca. Llévese toda palabra de hombre, llévese todo, amado hermano, lo que Señor, lo que usted no le agrada, y que sea su presencia en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, amado hermano. Abra su Biblia en Oseas capítulo 4. Vamos a estudiar la palabra del Señor, un mensaje hermoso que tiene el Señor aquí, para que nosotros podamos abrir el entendimiento, ¿verdad? Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Por qué va a venir el juicio del Señor, amado hermano? Porque no hay verdad ni misericordia. Nosotros nos hemos convertido en personas que no tienen misericordia por sus hermanos. Que se nos olvida que todos somos pecadores. Que se nos olvida que todos nos equivocamos. Y que todos tenemos venir en arrepentimiento. Amén. Amén, amén. Mire lo que dice el verso 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen. Y homicidio tras homicidio se sucede. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo, las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, caerán también contigo el profeta de noche, y tu madre destruiré. Mire, el juicio, amado hermano, se viene para todos nosotros, para el pueblo, para todos. No va a haber ni uno que no escape del juicio de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a través de ese juicio el Señor nos va a pulir. Amén, amén. A través de ese juicio el Señor nos va a limpiar todo aquello que no le agrada, para que podamos ser parte de las bodas del Cordero. Amén, aleluya. Mire lo que dice el verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermano, por falta de conocimiento nosotros perecemos, porque no sabemos, no conocemos, y el conocimiento que nosotros necesitamos es la palabra de Dios. Amén. Hay muchas veces que el enemigo nos logra engañar porque no recordamos la palabra de Dios. El Señor murió en la cruz y resucitó por usted, por mí. Amén, amén. Por todo, cada uno de nosotros que cometemos pecado en esta tierra. Dice la palabra de Dios, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Amén, aleluya. ¿Verdad? Aleluya. Pero cuando usted no conoce la palabra de Dios y usted hace algo que al Señor no le agrada, empieza el enemigo a robarle la bendición. O de no, el Señor le dice, el enemigo le dice, no vayas para la iglesia porque no hay perdón para ti. Eso que hiciste no te lo va a perdonar el Señor. Tú no puedes ser hipócrita. No, hermano. La misma palabra la utiliza el enemigo para señalarnos.
Cuando Dios está esperando que el pueblo llegue a buscar la presencia de Dios. Cuando Dios está esperando que venga un pueblo humillado, porque todos somos pecadores. Entonces el enemigo le hace pensar que usted es el más pecador de todos. Usted es el que hizo lo peor y no va a tener perdón. Por eso hemos perecido, porque no conocemos la palabra de Dios. Porque dice el Señor que Él entregó a su único hijo a morir por el pecador. Amén, amén. Entonces, cuando usted no se apodera de esa palabra, Juan 3:16, el Señor entregó a su hijo para que todo aquel que crea en Él y le confiese como su Señor tenga vida eterna. Amén. Amén. Entonces dice el verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces dice el Señor, porque desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Miren esta consecuencia. No nos vamos a perder por pecadores. Pecadores somos todos. Nos vamos a perder porque hemos desechado el llamado de Dios. Amén, Es lo único amén. que nos hace perder. Es lo único, porque desechaste el llamado del Señor tu Dios. ¿Sí? Cuando el Señor te está llamando en arrepentimiento y dice, no me interesa buscar a Cristo. Es por eso que el pueblo va a perecer. ¿Sí? Y va a haber una consecuencia también, que no solamente esa persona, sino la maldición alcanza a sus hijos. Es decir, que también los hijos van a asumir el rechazo de haber rechazado al Señor. Amén. Amén. Dice el verso 7, conforme a su grandeza si pecaron contra mí, yo cambiaré su honra en afrenta. ¿Qué es en afrenta, amado? Vergüenza, ¿verdad? Todo aquello terrible que nos pasa como consecuencia del pecado. Mientras que el Señor, aquel que le busca, aquel pecador que se arrepiente, puede ser homicida, violador, asesino, lo que sea, hermano, que sea en su pasado, el Señor lo limpia y honra a esa persona. Amén, El aleluya. Señor va a honrar a aquellos pecadores que se arrepientan. Entonces va a pasar aquella persona, ¿verdad?, que tal vez no hizo muchas cosas malas, pero no recibió al Señor. Pero va a pasar aquel homicida, ladrón, violador, de todo lo malo que a usted se le pueda pasar en la mente. Pero un día se humilló y un día dijo, yo voy a buscar del Señor. El Señor va a honrar a ese ladrón, va a honrar a ese violador. Pero aquella persona que tal vez, entre comillas, no hizo muchas nada, hizo lo peor, rechazar el llamado de arrepentimiento. Entonces no nos vamos a perder por pecadores, porque todos hemos pecado. Nos perdemos por haber rechazado el llamado de Dios en nuestra vida. Amén. Miren lo que dice el verso 8. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. 9. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Verso 12. Mi pueblo a su ídolo de madera preguntan, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación los hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Amado hermano, hoy es triste ver, y por eso viene el juicio del Señor a la tierra, la idolatría. En vez de buscar al Dios de Israel, el que creó los cielos, el que le puso límite al mar para que no se pasara. Él creó los cielos, la tierra, el mar, los ríos, y le dijo al mar, quédate hasta ahí tienes permiso de moverte. Y prefieren buscar un pedazo de yeso. Y dice la palabra que según ellos les responde el pedazo de yeso. Ay, fulanita, como me decía mi papá ayer, mañana es día tuyo porque tú eres del Carmen. Yo le dije, ¿sabes qué? Que el Señor reprenda ese demonio, porque yo no tengo nada que ver con ese diablo. Amén. Amén. Nos pactan, hermanos, desde pequeños. ¿Sabes por qué? No porque no nos amen, sino por la ignorancia. Cuando dice aquí, por la ignorancia pereció mi pueblo. Ningún papá va a querer maldecir a su hijo. Ningún papá va a querer ofrecer un hijo a un pedazo de yeso. Miren, no es el pedazo de yeso, es rechazar a Dios. O sea, el que puede hacer un milagro en tu vida, como un día estábamos orando por un compañero que lo dejó moribundo un carro, lo mató, casi que eso estuvo más muerto que vivo.
Y empezamos a orar, Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia. Y cuando el hombre se levantó de la UCI, salió, lo primero que dijo fue: Señor, gracias a Jesús, y yo dije: ay, Señor, yo que Dios me perdone, pero yo dije: Señor, ¿para qué levantaste a ese hombre? Mira, tanto que oramos, tanto que pedimos, y mira como que Jesús es Sion. ¿Eso dónde está, hermano? ¿Ah? Un pedazo de hierro que adoran aquí en Valledupar. Es increíble, hermano. Cuando el creador de los cielos y de la tierra es el que estamos despreciando. Eso es delicado. Es delicado, porque nosotros tenemos que entender que todo le pertenece a Dios. No hay más nada, hermano. No hay más nada. ¿Y qué pasó? Que aquí ellos se adoraban, se postraban ante el ídolo. Qué belleza de Dios, que uno lo puede patear y se parte en pedazos. No, ese es el Dios que está cuidando al pueblo idólatra. Y también las cosas de este mundo. Hay gente que la idolatría es el dinero. Hay gente que la idolatría es el sexo. Hay gente que la idolatría es la brujería. Hay gente que la idolatría es la comida, el ejercicio, el pecado, amado hermano. Verso 13. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encimas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornican y adulteran vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen y a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. ¿Cuál es el pueblo que va a caer? El pueblo que no tiene entendimiento, que rechazó el mensaje de Dios. Aquel que dijo: ¿sabe qué? No, yo sí sé que es verdad, yo sí sé que el Señor sana, pero yo voy a de la bruja porque ajá, eso no es nada malo. Mire eso, hermano. Y lamentablemente conocer que Dios existe, pero yo utilizo otros mecanismos. Yo sé que Dios existe, pero yo le oro a la Virgen. ¿Cuál Virgen? María no es virgen. María dice la palabra de Dios que es la verdad. Si no me equivoco, tuvo 4 hijos. Si no me equivoco, el Evangelio relaciona 4 hermanos en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es virgen. Dice la palabra que se mantuvo virgen hasta que se casó. Y cuando se casó tuvo otros hijos: Judas, Santiago, una mujer también tuvo, Salomé. Entonces, el único que trae restauración y vida eterna, el camino, la verdad y la vida, es Jesucristo, Yeshua el Mesías. Amén, gloria a Dios. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Verso 15. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis, ni juréis, vive Jehová. Porque como novilla indomita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como corderos en lugar espacioso. Efraín es dado a ídolos, dejadlo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Amén, amado hermano. Aleluya. Mucho pueblo hoy atesora lo que avergüenza. La droga, el alcohol, el homosexualismo. Ahora no se llama homosexualismo, sino yo soy bisexual. Usted es un hijo del diablo, porque el que practica el pecado es un hijo del diablo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces queremos ver normal. No, yo me puedo casar y yo puedo tener una pareja de mi mismo sexo. Eso es aberración y es sodomismo. Por eso el Señor destruyó Sodoma y Gomorra. Amén. Y por eso el Señor va a traer juicio gigante a la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no conocemos la verdad, practicamos el pecado. Por eso, si usted quiere salir del pecado, lea la palabra de Dios en un corazón humillado. Señor, yo voy a orar. Como decía el predicador Gigi Ávila, ¿verdad? Que él era católico, nació católico, pero una vez empezó a estudiar en una universidad que era cristiana y empezó a leer la Biblia. Y él leía la Biblia y decía, pero una cosa dice en la iglesia y otra cosa dice la Biblia.
Pero siendo la palabra de Dios la verdad, empezó a darse cuenta y recibió al Señor. Y empezó el mismo Señor a moldear su carácter. Y después había un chicharrón de esos bien grandes. La esposa tenía imágenes así gigantes en su casa por todos lados. Usted se puede imaginar eso. Y le dijo, ahora tú eres aleluya, te largas de mi casa. Y yo, no me voy a orar por ti. Y empezó a orar y a orar y a orar fervientemente, a orar fervientemente. Y el Señor Jesucristo se le apareció a la mujer en sueño. Y ella cogió un saco y empezó a botar todas las imágenes. Yo voy a botar todo esto. Recibió la verdad. ¿Sabe por qué? Porque aquel que se humilla y recibe la verdad en su corazón, sale de la ignorancia. Amén, aleluya. Y entra la luz, que es el camino, la verdad y la vida. Amén. Lamentablemente hay un pueblo que está pereciendo por falta de conocimiento. Y hoy vamos a orar que no seamos ni usted ni sea yo. Que no vamos a perecer por falta de conocimiento. Que entendamos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y que va a traer salvación y vida eterna a todo aquel que le reciba. Amén, A veces usted cree que aquel no, pero aquel le va a recibir. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no va a permitir que ninguna oveja se pierda. Tenga que hacer el Señor lo que vaya a hacer, pero ninguna oveja se pierda. En el nombre de Jesús vamos a orar por este hermoso mensaje. Padre amado, te damos la gloria, la honra, Señor. Que seas tú glorificándote en nuestros corazones. Limpia, Padre, cada día más. Oh Jehová, tú eres nuestra palabra, tú eres nuestro camino. Y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos que perdones nuestros pecados, que nos ayudes a caminar en el camino angosto y que nos ayudes a vivir en restauración y vida eterna. Amén y amén.